Quiero invitarles a que abramos la palabra del Señor. Quiero que lo hagamos allá en el capítulo 24 del libro de Génesis. Capítulo 24 del libro de Génesis. Voy a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá, mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Oremos. Padre, gracias por esta linda oportunidad que nos concede al estar aquí en este recinto donde se ha llevado a cabo o se está llevando a cabo esta convención nacional. Gracias por cada uno de tus siervos y de tus siervas aquí presentes en este recinto. Y gracias por todo este pueblo que ha querido llegar con el ánimo y el deseo de recibir tu palabra y de exaltar y reconocer tu santo nombre. Reconocer que tú eres Dios grande y poderoso y soberano entre todas las cosas de esta tierra. Dios, gracias por esta oportunidad y gracias por los miles que nos siguen a través de los medios de comunicación en esta hora. Donde quiera que estamos llegando, Señor, bendice a cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Que esta hora haya una palabra para ellos también, una palabra ministradora, una palabra que toque el corazón de una manera especial y profunda, y que todos podamos ser bendecidos y ministrados de una forma especial. Padre, en tus manos pongo mi vida, te ruego la utilice y dé palabra sabia y ungida en esta hora, para que yo pueda ser un instrumento simplemente en tus manos, porque toda la honra y la gloria es para ti, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Por favor, tomen su lugar, amados hermanos. Quiero hablar la palabra del Señor de estos versículos que hemos leído especialmente, pero quiero verla o ver esta meditación o enseñanza de la palabra sobre el tema la sumisión
cualidad irreemplazable para un siervo. La sumisión, cualidad irreemplazable para un siervo. Pocas veces, la verdad, nos consideramos verdaderos siervos, porque muchas veces no somos lo que aparentamos ser. Por fuera, tal vez, y con nuestras palabras, estamos diciendo que somos siervos de Dios, siervas de Dios, pero por dentro quizá no es lo que estamos diciendo o proyectando a los demás. Es que para ser verdaderos siervos debemos pensar y actuar como siervos. El Señor Jesucristo fue muy claro al hablarle a sus discípulos acerca del servicio y de la condición de un siervo. Y usted, al hallar en la palabra, en el Evangelio, encuentra que el siervo estaba únicamente para servir, para agradar y para acatar la voluntad de su amo. Él no podía usar su cerebro, su mente y sus conocimientos para pensar o hacer otra cosa, o hacerlo de la manera que a él le parecía, sino seguir y estar correctamente alineado a la voluntad de su amo. Esa era la única manera que podía agradar a su amo y que podía estar ahí en la casa de su amo y no ser azotado o castigado por no hacer las cosas de la manera que tenía que hacerlo. Cuando Cristo vino, nos dio ejemplo al despojarse a sí mismo, al venir aquí como el que sirve y no para ser servido. Y él reprendió a los discípulos y les enseñó a no disputarse entre ellos el liderazgo, los títulos, sino más bien les enseñó a someterse, a buscar el reconocimiento de Dios, no buscar gloria o el reconocimiento humano. Porque el Señor vino para hacer la voluntad del Padre. Estaba escrito y Él lo recordó. En el rollo está escrito que el hacer la voluntad del Padre, eso es lo que me agrada y lo que debo hacer. Entonces Él no pretendió hacer otra cosa que no le fuera ordenado por el Padre. Usted ve que Él no hubiera podido sanar a todos los enfermos, pero en ocasiones sanó a uno, dos, porque Él tenía que someterse. De hecho lo hizo a plenitud y era lo que oía y recibía del Padre. Tal vez a veces nos preguntamos ¿por qué no solucionó los problemas y sanó a todos los enfermos en el tiempo de Cristo? Es que Él no había venido específicamente a eso. Él vino a hacer la voluntad del Padre para poder así redimirnos del pecado y de la maldición.
Así que es necesario que nosotros rindamos al Señor nuestra voluntad. Y cuando rendimos al Señor nuestra voluntad, comenzamos a pensar y actuar como mayordomos, no como dueños de la obra. Amén. Y eso debe estar incrustado en nuestro corazón y en nuestra mente. En el libro de Proverbios dice que conforme es nuestro pensamiento, así también es nuestro actuar. Es lo que somos. Conforme pensamos, actuamos. Entonces es importante recordar y reconocer que Dios es el dueño de todo. Ahora, un mayordomo era un siervo al que se le confiaba una propiedad o que administrara los bienes de su amo en su totalidad. Y él debía responder, y esperaba el amo que éste procediera especialmente con mucha fidelidad. Gloria al Señor. Encontramos que para recibir órdenes y obedecerlas, el siervo debe aprender a someterse a Dios. Hebreos 5:7 y el verso 8 nos dice que Cristo en los días de su carne tuvo que ofrecer muchas veces y pedir con ruego y con lágrima y mucha súplica. Y dice, y por lo que padeció, oye bien, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y dice la palabra que fue constituido autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Note esa palabra. Cristo fue perfeccionado en la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado en la obediencia, fue puesto como autor de eterna salvación de los que le obedecen. O sea, por eso es que la Biblia dice que ningún desobediente entrará en el reino de los cielos. Que allá no entrará ningún desobediente. Tiene que aprender a obedecer. El Señor dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Dice, llevad mi yugo. Amén. Mi carga es fácil, liviana. Mi yugo es liviano, mi carga es ligera y liviano mi yugo. Entonces, ¿qué es lo que espera cuando dice llevad mi yugo? Que la persona voluntariamente venga y tome el otro extremo del yugo y ponga, ¿verdad?, bajo sí ese yugo y aprenda a caminar, a servir y a trabajar. Quien nos va a enseñar es quien está al otro lado, que es el Señor, que nos ha invitado y nos está diciendo, vengan, lleve mi yugo. ¿Quiere ser obediente? ¿Quiere que las cargas sean más fáciles? Toma mi yugo y aprende obediencia. Amén. Y entonces, cuando aprendemos a obedecer, hallamos descanso a nuestra alma. Porque duro le es al hombre, ¿verdad?,
dar coces contra su aguijón. No se puede ganarle a Dios. Y más cuando nosotros endurecemos nuestro corazón para no obedecer y hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. El Señor fue muy claro cuando dijo: el que oye estas cosas y las hace, el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye y no hace, le compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. O sea que uno puede, hay mucha gente que dice: yo voy al culto, yo escucho, yo veo la televisión, yo escucho la radio, a mí me gusta. Otros dicen: yo tengo la Biblia en la casa y me gusta que me hablen de Dios. Eso para muchas personas creen que eso es el todo. Y de hecho, muchos que vienen a los templos cristianos creen que por venir y que con venir es suficiente. Yo le quiero decir con toda verdad y honestidad: eso no es suficiente. Una persona puede oír 1000 veces un mensaje y sin embargo no obedecerlo. La Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores, o sea, obedientes a lo que oímos. Usted sabe que vinieron vientos, la tempestad fuerte golpeó a esas dos casas. Una permaneció porque estaba fundamentada en la roca. ¿Por qué? Porque escuchó y hizo conforme se le indicó que lo hiciera. Pero el que escuchó, pero no siguió exactamente las instrucciones, entonces tenía otro fundamento, estaba construida donde no debía estar construida, y fue grande su ruina, desapareció. Eso nos enseña que nosotros tenemos que aprender a obedecer. Pero para aprender a obedecer debemos renunciar a nosotros, debemos rendirnos, debemos entregarnos, debemos hacer lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, que dice: os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Y luego dice: y no os conforméis a este siglo, sino renovaos por el espíritu de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir que yo, cuando vengo a Cristo, tiene que haber una renovación, tiene que haber una reestructuración en mí, tiene que haber un cambio en mi ser y en mi interior, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, y abrir mi vida y disponerme a que Él opere en mí el cambio, la reforma que Él quiere. Es como si usted fuera y comprara, por ejemplo, un edificio, una casa, y usted quiere reformarlo porque así como está en el momento no le es útil. Entonces usted tiene que hacer una reforma y derribar paredes, derribar algunas cosas, sacar de esa casa o de ese edificio objetos
instrumentos y cosas que no están bien para lo que usted lo quiere. Tal vez para el que estaba ahí estaba bien, pero para el nuevo dueño esa edificación no está bien y debe sufrir una reestructuración. Eso es lo que pasa para nuestra vida antigua, para nuestro amo antiguo. Nosotros estábamos bien, nosotros funcionábamos bien, nosotros de esa manera servíamos, pero ahora ya no tenemos ese amo. Ahora Cristo nos redimió, nos compró, nos hizo sus hijos o sus siervos, y Él necesita reestructurar, reformar, extraer, quitar esas barreras, esos paradigmas, esas cosas que están en nosotros, que nos había colocado, esos limitantes, esos encierros que nos había metido la religión, que nos había metido nuestra cultura, que nos había metido el medio ambiente en el que nos criamos, y que creíamos que estábamos bien, pero al venir a la luz nos dimos cuenta que no estábamos bien, que no íbamos bien y que necesitábamos que el Señor nos reformara, que haya una transformación plena, completa. Es la única para podernos rendir, entender el gobierno, la dirección de Dios, la administración de Dios es distinta a la de los hombres. Amén. Por eso quise que viéramos un poco acerca del siervo de Abraham, porque él tiene unas características ideales para nuestra enseñanza y para nuestro servicio a Dios como pueblo. Se requieren algunas características. Una de ellas, usted puede ver en el verso 2 del capítulo 24, dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Era su mayordomo. Eso lo dice el capítulo 15, verso 2, cuando el Señor se manifiesta a Abraham y le habla de que yo soy tu escudo y tu galardón. Y él dice: ah, Señor, ¿qué me darás si ando sin hijo? Y el único que me puede heredar es ese mayordomo Eliezer, que es extranjero, nacido en mi casa. Él es el único. En otras palabras, lo que en el original está diciéndole a Dios: lo único que tengo para que me herede y se lleven a cabo todas estas cosas que me ha prometido, si tú me permites, es adoptar al más antiguo de los esclavos que ha nacido en mi casa. Yo lo puedo adoptar como mi hijo y entonces él será mi heredero. Es lo único, porque era costumbre que cuando aquellas personas ricas que poseían ciertas propiedades y no tenían hijos, entonces adoptaban a alguno de sus criados, el más fiel, el que más se había dado a amar, el que más obedecía, el que más le correspondía. Entonces lo hacían su heredero y él quedaba con todos sus bienes. Esa es la propuesta, de alguna manera, que le hace saber Abraham a Dios: si tú quieres, hay uno que me puede heredar. Y será de esa manera que se cumplirá. Y el Señor le ratifica y le dice: no te heredará ese, sino un hijo suyo nacido en tu casa. Es decir, que le está diciendo:
esa es la costumbre del mundo. Y yo a ti te he dado una palabra y una promesa, y no será así, sino que te heredará un hijo suyo. Alabanzas al Señor. Entonces él era el mayordomo, el hombre de confianza, y para que llegara allí era porque era un hombre fiel. Pablo dice que se requiere de usted y de mí que seamos hallados fieles. Amén. Lo segundo que uno puede ver era que era humilde, porque nadie puede obedecer si no es humilde. Nadie se somete a la autoridad delegada si no es humilde. Por eso el Señor dijo: aprendan de mí a ser manso y humilde de corazón, no de apariencia. Porque a veces damos una apariencia de humildad, pero por dentro no es así. Por dentro tenemos orgullo. Por dentro somos prepotentes. Por dentro no nos gusta pedir ayuda. Por dentro no nos gusta reconocer. Nadie obedecerá si no es humilde, porque de lo otro estará entonces cuestionando las órdenes. Cuando uno no es humilde, le ordenan o le sugieren o le dan una orden y entonces uno la cuestiona. Uno cuestiona esa orden. Amén. Usted ve a aquel general sirio que cuando le dieron una orden de que se fuera a lavar o a bañar en el río Jordán, él dijo: no, no es posible. Él no tenía humildad. Él estaba lleno de orgullo, de arrogancia, y dijo dentro de sí: yo pensaba que el profeta salía, que me recibía, que me iba a atender y que iba a orar por mí, que iba a poner las manos sobre mí. Y se molestó, pero que me envíe por allá a bañarme en ese río. Si para eso fuera, en Siria hay mejores ríos con aguas más limpias. ¿Verdad que sí? Es decir, está cuestionando la orden. No está dispuesto a obedecer. ¿Quién le dice que obedezca? ¿Quién lo convence? Un criado. Uno que estaba acostumbrado, uno que tenía la voluntad quebrantada, uno que tenía la voluntad rendida. Ese dice, pero ¿qué le cuesta a mi Señor? ¿Por qué no obedece? Si esa es la condición para lavarse y limpiarse de esa lepra, ¿por qué cuestiona? Obedece simplemente. Si eso es así, obedece. Y fue y se zambulló y desapareció. A la última vez desapareció la lepra y se dio cuenta que era mejor obedecer, que era mejor someterse, que no se puede cuestionar. Alabanzas al Señor. Podemos ver en él que era el que le daría, o sea, un hombre de confianza, un hombre amado, un hombre sencillo, que Abraham lo tenía, un posible heredero, si no le llegaban hijos. O sea que gozaba de cierto reconocimiento y de cierto aprecio. No era cualquiera dentro de la casa, no era cualquiera, era un hombre que se había hecho amar, que era un hombre que se había hecho tener confianza de su amo. Seguramente su amo lo había delegado y le había dicho muchas cosas, y este hombre siempre había acatado. Gloria al Señor, amén. Porque uno puede ver en este hombre un siervo con todas las características adecuadas
que sirven para que usted y yo las apliquemos, le abramos nuestro corazón a estas cosas, cualidades, para que podamos desenvolvernos en la vida espiritual cristiana como verdaderos hombres y mujeres de Dios. O sea que mire cualidades como estas. Primero, obediencia, sumisión, lealtad. Era leal a su amo, tenía lealtad. No era de esa gente que cuando las cosas están bien son leales, pero cuando las cosas se ponen un poquito difíciles son desleales, como el caso de Demas. La situación se complicó en los días de Pablo. Pablo estaba encarcelado y dijo: esto se va a complicar, esto va a traer consecuencias, yo no continúo aquí, me voy. Y por eso Pablo dice: Demas me ha abandonado y se ha ido amando este mundo. Aleluya. ¿Por qué dice nadie estuvo en la audiencia esa? Nadie estuvo conmigo. ¿Por qué? Porque el que era llamado, el que estaba ahí, lo abandonó en el peor momento. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y el Señor me acompañó, el Señor me asistió en esa hora difícil para mí. Gloria al Señor. Entonces, aparte de ello, era respetuoso. A veces hay gente dentro de la iglesia y dentro del llamado liderazgo, y gente que habla y quiere y muestran que son siervos, que quieren servir al Señor, que pintan para un liderazgo, un pastorado o un ministerio, pero son irrespetuosos. No respetan la autoridad delegada, hablan despropósitos, se dirigen a ellos de la manera no correcta, muestran que no son sumisos, muestran que no han tenido una experiencia y que de verdad no han entendido lo que es autoridad. También una de las cualidades de él era que era prudente. No hablaba cuando no tenía que hablar. No iba a donde no tenía que ir. Era un siervo que esperaba solo órdenes para obedecerlas. Además, un siervo entendido, que tenía sabiduría. Lo que podemos ver en segundo plano es que Eliezer es un siervo modelo. ¿Por qué? Él no va sin ser enviado. Capítulo 24, verso 2 al 9, que fueron los que leímos, nos deja ver el verso 2, el verso 3, que fuera. El verso 4 dice: sino que irás a mi tierra y a mi parentela. Está siendo comisionado. Antes, en él no tiene otro interés, ni está diciendo que se va, que lo envíen. Él está dispuesto, porque es un siervo. Es un siervo de tiempo completo. Pero no está haciendo planes él. ¿Verdad que sí? Él va donde es enviado. No aprovecha para hacer turismo. No aprovecha la ocasión para darse una escapada. No, no espera eso. Él va a donde es enviado. Tercero, él va con el único propósito. Oye bien,
de cumplir con lo que se le había encomendado. Está el capítulo ahí en el 24, verso 33. Gloria al Señor. Ese versículo dice: y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. O sea que él no iba buscando bienestar personal, él no iba buscando comodidades o ganar prestigio. Era un viaje de 800 kilómetros. Y sobra imaginarse uno que este hombre debió haber estado cansado, que debió llevar hambre y que era un derecho, y que además no le estaba pidiendo y se la están obsequiando, se lo están invitando a comer. Pero este hombre era tan serio y él sentía que el único fin y propósito era de cumplir con lo que se le había encomendado. Así que no había otro interés, ni otra razón, ni otro motivo, ni siquiera de comer. Ni siquiera de comer, sin antes cumplir lo que se le había ordenado. Era una persona que dependía de Dios. Cuando Abraham le dijo: el ángel del Señor irá delante de ti y te dará éxito en la misión, él lo creyó. Era un creyente de verdad. Amén. Y estuvo orando constantemente, y a la vez era una persona que oraba, que agradecía, que adoraba y que exaltaba al Señor. Por eso Génesis 2, capítulo 24, 12 al 14 nos muestra eso, cuando él ora pidiéndole dirección. Eso solo lo hace una persona que se somete, que sabe que no tiene él facultades de conocer el futuro, y que lo mejor que puede hacer es depender del que sabe. En este caso de Dios. El verso 26 y 27 también usted ve la gratitud, y usted ve la manera de este hombre agradecer y a depender de Dios. También nos muestra que es sabio en el verso 17 al 21 en la manera de cumplir su deber, porque él le había puesto una señal al Señor, que si la doncella que llegara a sacar agua, al él decirle: dame agua, dame de beber, y ella bajaba, ¿verdad?, su cántaro y le daba de beber, y decía luego: no, también daré a los camellos, que era un trabajo tremendo, satisfacer a los camellos, sacar agua para darle a los camellos y a los criados que iban con él. No era fácil. En esto él estaba mirando la disposición que había en esta mujer para el servicio. Le pregunto, ustedes que anhelan, como dice Pablo, obispado, buena obra desea, mira y observa esa cualidad que esa mujer, porque él está diciendo: él la va a ser la esposa de mi Señor, y debe ser una mujer que ama el servir. Amén. Y está diciendo aquí, esa señal era precisamente para ver cómo funcionaba. El verso 7 dice: entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: gloria al Señor. Y aquí dice
Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez, el verso 20, al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre, oye bien, el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Estaba observando la voluntad, el ánimo, la alegría con que esta mujer servía. Eso es una de las cualidades que mucha gente no tiene en cuenta. Lo que ve es la apariencia, pero no tiene en cuenta qué clase de persona, cómo es, cómo se conduce, sirve, tiene eso en su corazón, o lo que hace lo hace simplemente por obligación, lo hace por ganar unos puntos, pero que eso no está en su corazón, el servir. Si hay algo que debe caracterizar a un siervo o una sierva de Dios, es la disposición a servir a los demás, no a nosotros mismos ni a nuestros propios intereses. Cristo no se sirvió a Él mismo, sirvió a los demás. A veces nosotros, por eso dije al principio, decimos somos el siervo, la sierva del Señor, pero de siervos y siervas, tal vez al principio, pero después lo dejamos, ese uniforme lo dejamos por allá colgado, y ahora tenemos un uniforme de jefe, de mandamás, de señores, pero no de siervos, porque no servimos. Nos sentamos como esperando, sírvame, aquí estoy, aquí llegó este caballero, esta belleza, atiéndanlo, a ver, sírvanle, tráiganle. Ese no es el Espíritu de Cristo, ni el que debe regir el servicio en la obra del Señor. Así que este hombre es un hombre sabio para cumplir su deber. Está mirando, ¿verdad?, cómo está evolucionando y cómo la oración y la dirección de Dios se está llevando a cabo, y está maravillado y dice: oh, qué precioso, qué dirección de Dios. Di justo donde tenía que llegar. Esta es, porque yo le he orado y Dios me ha respondido. Y comenzó a agradecer a Dios, porque vio, uno tiene que ver el obrar de Dios, la manifestación de Dios. Hay que ver que Dios está obrando, que Dios está abriendo puertas, que Dios nos está dirigiendo, que Dios nos está conduciendo, que Dios va con nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Otra cosa que en el desarrollo uno puede ver es que Él no habla de sí mismo, ni de los logros, ni de la posición de Él. Él dice: esto no importa aquí, esto no significa nada. ¿De quién hablaba? Según la palabra de Dios, de su amo. El verso 34, Él dice: entonces dijo: yo soy el mayordomo. Amén. Yo soy el que le administro todo a mi señor Abraham. Mejor dicho, yo soy el que tengo el poder aquí. ¿No? ¿Qué dijo? Soy criado de Abraham. Cuando dice soy criado, no quiere decir que es el único, porque a veces queremos nosotros hacer verle a la gente que somos únicos.
Y por eso muchos hablan de, dice, la sierva del Señor y el siervo del Señor. Con eso estamos descartando a los demás, tal vez sin darnos cuenta, tal vez sin mala intención, pero debemos corregir eso, porque la iglesia que nos observa, el pueblo que nos observa, nos están viendo como alguien exclusivo, y por eso a veces no se respeta ni se tiene en cuenta a otro, porque se está marcando, encasillando a esa persona solo como el siervo. Y a veces se dice el ungido, el profeta. Amén, hermano. Y por eso a veces nos gusta que la gente nos complazca y nos diga y hable de nosotros como los mejores pastores. Así no lo seamos, pero como que nos llena el pecho. Y por eso Dios permite que cualquier cosa surja, para que le salga eso que le había inflado el corazón y el pecho, le quede arrugado más bien el corazón. Porque sabe el Señor que si le deja eso dentro, lo pierde. Este hombre no se exalta a él, no habla de él. Dice, yo soy el criado, uno de los criados. Yo vengo aquí simplemente a cumplir una misión. Yo no tengo nada que brindar. Estoy aquí en obediencia. Soy criado de Abraham. Y dice el verso 35, y lo puede ver: y Jehová ha bendecido mucho. ¿A quién? A mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez. Y comenzó a hablarle del milagro y de la intervención de Dios, y a decirle, esto era un caso perdido, prácticamente humanamente no había nada. Tal vez ustedes habrán escuchado, pero eso ocurrió con la esposa de mi amo, que dio a luz en su vejez. Qué tremendo, hermano. Eso nos deja ver que este hombre estaba bien claro y tenía en el corazón y en la cabeza que él solo era un mayordomo, no el dueño de la casa. Cuando uno tiene eso en la cabeza, en su corazón, que uno solo es un instrumento, que uno solo es un siervo, no le importa lo demás. El problema es cuando uno cree que no es mayordomo, sino dueño. Y cuando uno ve las cosas como dueño, entonces se aferra, se agarra. Por eso hay gente que divide. Por eso hay gente que cizaña. Por eso hay gente que reclama. Por eso hay gente que dice, tanto tiempo he trabajado, y ven lo que Dios ha hecho como si ellos lo hubieran hecho, como si fuese su obrar. Pastores que me escuchan aquí y a través de los medios, nosotros no somos más que un instrumento. Es el Señor que ha salvado, que ha perdonado, que ha sanado, que ha consolado, que ha bautizado, que ha abierto puertas, que ha provisto. Es el Señor. Usted y yo solo somos instrumentos. Como dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nadie puede creer que es por él. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Entonces usted ve que representa a su amo y presenta el asunto fielmente.
sin ningún interés personal, sin mostrar alguna pretensión, sino que por eso es que luego pide en el verso 49 una decisión rápida, una decisión precisa. ¿Por qué hizo este hombre esas cosas? Porque en el momento que Abraham lo llamó, aceptó un compromiso. Yo le pregunto, desde el momento que el Señor lo llamó a usted, ¿aceptó el compromiso de servir fielmente a Él? Como el caso de Pedro, cuando le preguntó el Señor: Pedro, ¿me ama más que todos estos? Y así sucesivamente. ¿Usted qué le dijo cuando el Señor le dijo que le sirviera? Tal vez le dijo en ese momento: heme aquí. No se le olvide que se comprometió cuando el Señor le dijo: ¿me amas? ¿Me quieres servir? ¿Está dispuesto a ser mi representante? ¿Está dispuesto a ir donde yo le envíe? ¿Está dispuesto a representarme y dejarme bien? ¿Está dispuesto a tomar su lugar únicamente y reconoce que el honor y la gloria solo me pertenece a mí? Que solamente usted y yo somos instrumentos, nada más. Aleluya. Le dijo: sí, Señor, apacienta mis ovejas, mis corderos. Y así sucesivamente. Y luego le dice: Pedro, una cosa debe tener muy clara en su mente y en su corazón, que cuando era joven, o sea, cuando no se había comprometido, tú hacías lo que quería e iba a donde quería, pensaba como quería, actuaba como quería. Ahora que estás en mis manos, es otro el que te va a ceñir, es otro el que te va a llevar aún donde tú no quieres. Y Pedro entendió, y entonces miró a Juan. ¿Y de Juan qué se dice? ¿Qué va a hacer de Juan? Y el Señor le dice: ¿y qué a ti de Juan? Ese no es tu problema. Lo que yo haga o decida con Juan no es tu problema. Tu problema es que se has comprometido. Tu problema es que ahora está en mis manos. Tu problema es que debe honrarme. Hay gente en las iglesias y aún en el pastorado que están mirando, y yo lo considero una falta de crecimiento y desarrollo, cuando si se comete alguna injusticia conmigo, por ejemplo, y yo comienzo a señalarle a la persona y decirle: ¿y por qué a fulano no y a mí sí? Eso es lo mismo. ¿Y a Juan qué? ¿Y qué de Juan? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Y qué a ti? ¿Y qué a ti? ¿Qué a ti? Si quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿qué problema tiene usted? ¿Qué problema tiene usted? El asunto es que tiene que mirarlo es usted. Allá lo que se haga con otros es cómo lo entiende dentro del programa de Dios. ¿Lo está entendiendo? Dentro del programa de Dios, o cree que está en un programa humano, porque Dios nos procesa. Usted no ve a José en ninguna parte de la Biblia quejándose, porque él había recibido unas revelaciones, una palabra de parte de Dios, estando joven y en su casa. Y de eso se desprendió la envidia de sus hermanos. Y usted ve en el trato que le dieron: lo iban a matar, luego lo metieron a la cisterna, lo sacaron de allá, lo vendieron y se deshicieron de él.
si no hubiera tenido experiencias, por eso es que es importante conocer al Señor, él se hubiera amargado el corazón, se hubiera llenado de resentimiento y de odio y de venganza, y hubiera estorbado que Dios lo hubiera acompañado y asistido y prosperado en ese proceso y programa de Dios. Pero él lo entendió. Por eso cuando los hermanos, después del tiempo, unos 13 años, porque cuando lo vendieron tenía unos 17 años y cuando fue elevado a gobernador tenía 30 años. Después de 13 años, los hermanos de él se sentían compungidos y dijeron: ay, Dios mío, líbranos, viene la venganza de este hombre, ahora sí vamos a ver lo que es bueno. Y él les dice: no os pese haberme vendido, no se sientan tristes ni culpables de haberme vendido. Ustedes sí eran malos y pensaron hacerme daño, pero Dios lo cambió, lo encaminó para preservar con vida a todo este pueblo. Esa es una persona que entiende el programa de Dios, el proceso de Dios, y que no está diciéndole a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué mis hermanos me venden? ¿Por qué mis hermanos me odian? ¿Por qué a mí me persiguen? ¿Por qué a mí siempre me ven los defectos? ¿Por qué? Luego llega a la casa de Potifar y usted sabe lo que pasa allí. Injustamente lo meten a la cárcel. Y él no aparece en la Biblia que se haya quejado, se haya lamentado o haya dicho algún despropósito contra Dios y hubiera dicho: Señor, ¿qué pasa? ¿Me has abandonado? ¿No estás conmigo? Porque Dios se lo hacía ver, porque donde llegaba y comenzaba a servir, comenzaba a prosperar, comenzaba a haber un orden, comenzaba a haber un panorama diferente, y con eso le estaba diciendo: José, estoy aquí contigo, estoy aquí, no te he abandonado, no se preocupe por el proceso, aquí estoy a tu lado. No vea las cosas desde el punto de vista humana, véalas desde el punto de vista de Dios. Lo abandonó allá aquel copero, aquel que le servía al rey. Se le olvidó, fue abandonado literalmente. Pero Dios estuvo allí hasta que Dios se plació de levantarlo y de elevarlo a una posición de príncipe, de segundo en el gobierno de Egipto. Qué tremendo, hermano. Pero lo que quiero decir es que no se quejó, no se lamentó, no se amargó, no dejó resentimiento en el corazón. A veces no nos damos cuenta lo que hace el resentimiento. A veces no nos damos cuenta lo que hace la envidia. A veces no nos damos cuenta lo que hace la contienda. No nos damos cuenta lo que hace la amargura. Estamos amargados porque alguien habla, y Dios permite en ocasiones que alguien se levante y hable y nos difame y nos pisotee. ¿Saben para qué? Para el Señor ver cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos? Amén. Porque si estamos con el Señor, Él está con nosotros y nos pasan esas cosas. ¿Usted cree que están fuera de la vista de Dios? No. ¿Fuera de los oídos de Dios? No. Dios está permitiendo para trabajar el carácter, para trabajar esas áreas, para perfeccionar nuestra vida, para sacar la basura. Él todavía no ha terminado en la reforma. Él todavía sigue quitando cosas.
que no están bien en su vida. Su vida es una casa, un templo donde Dios mora. No se sienta mal, porque todavía hay golpes, porque todavía se está sacando escombro, porque todavía hay cosas que le hieren. Y dele gracias a Dios, porque eso está diciendo que el proceso no ha terminado. Aleluya. Así que este hombre aceptó el compromiso. En nuestra vida abundan los compromisos, pero para ello se requiere sabiduría, que entendamos la dirección de Dios, y requiere decisiones determinantes en nuestra vida. Este hombre tuvo que tomar una decisión cuando su amo le dijo: pon tu mano debajo de mi muslo, porque te juramentaré por Jehová. Y él, antes de meter la mano debajo de su muslo: Señor, pero si esa joven no quisiera venir, pues si no quisiere venir, será libre de este compromiso, solo que no regrese a mi hijo allá. Pero el ángel de Jehová irá delante de ti y te dará gracia, y traerás de allá esposa para mi hijo Isaac. Él estuvo dispuesto, puso su mano bajo su muslo y aceptó el compromiso, y le dijo: hecho, voy a hacer todo lo que esté, con todo mi corazón y con toda mi diligencia. Estoy decidido a que no haré otra cosa que no sea tu voluntad. Hay momentos que tenemos que tomar decisiones, como lo que le dijo el Señor, o sea, Josué, al pueblo de parte del Señor. Le dijo: escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses que están aquí en la tierra donde están habitando. Pero le voy a dejar claro: yo y mi casa hemos determinado, hemos decidido, estamos comprometidos que serviremos a Jehová. Y cuando uno hace un compromiso, cuéstele lo que le cueste, debe echar para adelante. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Usted cree que llevar la cruz es fácil? Pues no es fácil, pero ese es su compromiso, y eso debe llevarla hasta el final. Gloria al Señor. Debemos cumplir nuestro compromiso con Dios. Eclesiastés 5:4 dice: es mejor que no prometas y no que haya prometido y no cumplas, porque Dios no se agradará de eso que usted dice: Señor. Usted no ve que la gente por allá en los campos, yo cuando empecé el pastorado estuve en el campo, y la gente cuando veían un animal que se estaba muriendo, oraban siendo creyentes, y se sanaba y ya no lo daban. O sea, el susto les pasaba y ya no. Así hay mucha gente: Señor, si me saca de este problema te serviré. Cuando se sienten libres y ya no hay quien los persiga, siguen su labor normal, siguen igual. Cuando están en una cama: Señor, si me levanta, mire, ya no puedo ni levantar este bracito delante de ti. Y Dios los levanta, y levantan el brazo después y hasta los pies, porque se van. ¿Dónde está el compromiso?
Aleluya, amén. Nuestro compromiso debe ser por amor, ya que Dios lo hizo primero por nosotros. Hacerlo por amor, el compromiso de servir a Dios, de ir hasta el último día, debe ser por amor, por gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestro compromiso, aparte de ser por amor, debe ser voluntario, no por fuerzas, no por fuerza. Es voluntario. Cuando se hacen las cosas fuera de la voluntad y fuera del amor, ya no sirven para Dios. Usted puede servir, pero se está quejando, como el caso de Marta. Marta estaba sirviendo, pero ¿cómo lo estaba haciendo? Quejándose y mirando hacia donde María y diciendo, pero mírela, mírela, despreocupada. No se le da nada a verme a mí servir sola. Me ha dejado todo el oficio, toda la carga. ¿Eso qué significa? Quejarse, lamentarse, llenar de amargura el corazón, catalogar a los demás mal, porque no están haciendo lo que nosotros queremos que hagan. Amén. No es que la otra persona no esté haciendo, lo que pasa es que quizás no está haciendo en el momento lo que nosotros queremos. Pero ella estaba haciendo lo mejor, y el Señor después dijo, Marta, Marta, afanada, turbada, con muchos problemas, con muchos quehaceres. ¿Y de qué sirve esos afanes? ¿Y de qué sirve esa amargura? ¿Y de qué sirve esa preocupación? ¿Y de qué sirve eso si no hay nada más importante en la vida? Hay una sola cosa en la vida importante, y María, tu hermana, la ha escogido. Amén. Entonces, ¿de qué nos sirve en ocasiones a veces servir y hacer un trabajo, pero ya dejó de ser para el Señor? Dios no nos puede recompensar porque lo que hicimos fue quejarnos durante todo el tiempo. Veníamos, era amargados, sirviendo, criticando. Vea, mientras yo aquí sirvo, los otros sentados allá, los otros hablando, los otros comiendo, y yo aquí como un verdadero siervo. ¿No es eso lo que usted ha dicho, que quiere ser un siervo de Dios, una sierva de Dios? Entonces, este hombre estuvo dispuesto a dejar todo para obedecer. ¿Qué dejó Eliezer? Dejó su posición, dejó sus comodidades que ya tenía en la casa de Abraham, dejó esas responsabilidades, las dejó. Tal vez las delegó en otro, pero estuvo dispuesto a dejarlo para poder obedecer. Estuvo dispuesto a enfrentarse a una jornada larga y difícil. Estuvo dispuesto, dio prioridad a su misión, actuó con gran responsabilidad. Somos responsables ante Dios hoy nosotros de servir y de hacer las cosas conforme se nos ha indicado. Gloria al Señor. Yo le pregunto a usted, ¿reconoce y respeta a quien tiene como autoridad hoy sobre su vida? Amén. Usted ve que hay muchos pastores que exigen obediencia, respeto, sumisión, pero ellos no son como exigen a otros que sean con ellos.
Y a veces unos con otros están hablando del otro consiervo y el pueblo se está dando cuenta de que no hay respeto, de que no hay unidad, de que no hay compañerismo, que hay rivalismo, que hay disputas por las posiciones. Amén. Que hay un rivalismo en el liderazgo y que se viven mordiendo disimuladamente por aquí, mordiéndole la espalda al compañero, y el pueblo se está dando cuenta, y en ocasiones también sirven de instrumento para encender la hoguera. Y eso detiene el crecimiento, detiene el mover de Dios, detiene que la presencia de Dios vaya con nosotros, detiene que el avance de la obra siga. Porque donde hay contienda, donde hay rivalismo, donde hay envidia, donde hay celos amargos y contención, ahí no mora el Espíritu de Dios. Aleluya. Este hombre aceptó la autoridad delegada para su vida, no la cuestionó. ¿Estamos dándole prioridad a Dios en nuestra vida cuando asumimos compromisos? ¿Le damos prioridad a Dios? ¿Dependemos de Él? ¿Permitimos que Él vaya delante de nosotros? Gloria al Señor. Este hombre representó bien a su Señor con humildad. Usted no encuentra en ese capítulo que haya mencionado su nombre. Uno sabe su nombre porque Abraham lo expuso en el capítulo 15. Pero no fue él. No llegó a presentar su nombre. No llegó a que su nombre apareciera allí. No, ¿verdad? No mencionó su nombre. No buscó reconocimiento. No buscó ser tenido en cuenta. Allí ellos, sobre todo Labán, que era de ese tipo de personas que están en las iglesias o en las casas o en el pastorado. Ustedes miran la calidad de Labán. ¿Cuál era? Cuando vio a su hermana con unos pendientes y con unos presentes y unos collares de oro y de piedras preciosas, dijo: ¿y dónde está ese sujeto? No, se quedó allá en el pozo. Corrió, mírelo y verá que corrió a ofrecerle y a decirle: varón de Dios, tenemos la casa esperándote, bienvenido. ¿Por qué? Y ustedes ven después a Labán con Jacob, años más adelante, con los trucos que le hizo, porque este hombre era bien metalizado. Donde veía plata, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? No le nació eso de ir a darle la bienvenida a aquel sirviente, sino por la plata, por interés. Y así hay mucha gente que se le van los ojos y quieren ser atentas y atentos cuando ven el dinero, el metal. Cuando no ven metal en la mano, se quedan como si no vieran ni oyeran. Este hombre no servía por apego al dinero, no buscó reconocimiento. Hay quienes buscan ser exaltados y reconocidos. Amén. Gloria al Señor. Este hombre fue diligente. Este hombre, lo que pertenecía a él, como comer, como descansar, lo puso en un segundo o tercer plano. No quiso perder tiempo. Él dijo: mientras como pierdo tiempo, mientras descanso pierdo tiempo. Era un afán por hacer o por cumplir la misión. ¿Hay ese afán en nosotros por cumplir la misión? ¿Hay ese afán
de ganar a la Argentina para Cristo. Hay ese afán de ensanchar el sitio de nuestras tiendas donde nos reunimos. Hay ese afán, hay ese deseo de que Dios haga milagros. Hay ese deseo de que Dios se glorifique. Hay ese deseo de que Dios llame a otros. Hay ese deseo que Dios nos abra puerta. Aleluya. Este hombre tenía deseo de que la voluntad de su Señor se hiciera en lo menos posible. El tiempo, redimió el tiempo, no malgastó el tiempo. Prácticamente, si usted ve, amanecieron ahí y al otro día le dijo: despácheme, déjeme ir. Y ellos le llamaron: no, vea que aquí la costumbre nuestra es que esto, que la niña, que no es qué. No hagan. Si yo he hallado gracia y si mi amo ha hallado gracia y ustedes saben que esto es serio, pues no me demoren más, porque esto está a la dirección de Dios. Ustedes han visto que esta es la dirección de Dios, y si Dios está en esto, ¿por qué nos vamos a demorar? ¿Por qué vamos a perder el tiempo? Si esto es lo que quiere mi amo, aleluya, que se lleve a cabo. Y ahora está el deseo y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Déjenme ir. Entonces llamaron a la muchacha y le dijeron: bueno, aquí la única que puede decidir esto es ella. Y ella estuvo dispuesta a marcharse inmediatamente. Amén. No se quedó más allí. Estuvo dispuesta también, fue impregnada de ese mismo deseo, de esa misma visión de querer servir. Aleluya. Eso es aprovechar bien el tiempo. Eso es cumplir bien una misión. Eso es poder ir y regresar triunfante, victorioso. Ese tipo de siervos idóneos, ideales, leales, fieles, sumisos, obedientes, es lo que Dios está buscando para esta obra, para esta hora. Esta hora, hermano, es una hora de oportunidad, y Dios está llamando, y Dios está buscando, y Dios está buscando gente que esté dispuesta a servir, a ser sierva, a ser siervo. ¿Quién está hoy dispuesto? Voluntariamente, ¿quién está dispuesto? ¿Quién quisiera decirle: Señor, yo quiero ir? Aleluya. Este es el tipo de siervos y de sierva que Dios está buscando en el mundo, pero en esta ocasión aquí en Argentina. Gente diligente, gente obediente, gente sumisa, gente que esté dispuesta a sacrificar su comodidad, gente que esté dispuesta a decirle al Señor: heme aquí. Levante sus manos, abra su boca. Hable con Dios. Dios le ha dicho algo en esta noche. ¿Alguna palabra fue para usted? El Señor ahora escucha su respuesta. Escucha su clamor, su oración. Espera su rendición. Espera su rendición. Aleluya. 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 Rinde hoy su vida. Rinde todo a Cristo. Aleluya. Dile: yo me rindo a ti. Me entrego. Me abandono en tus manos. Quiero ser tu siervo.
Aleluya. Aleluya. Alabado Jesús. Rinde tu vida al Señor. Rinde al Señor su corazón, su voluntad. La sumisión es una cualidad. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Rinde todo a Cristo. Aleluya. Muchas gracias, Padre eterno, por las cosas que me has dado en esta vida. Quiero darte muchas gracias, Padre eterno. Aleluya. Por las cosas que